Buenas tardes, buenas noches, boa tarde, boa noite. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar un minutito más para que las demás personas que se registraron a esta primera sesión de esta temporada del Alumni Session se unan y ya comenzamos un rato más. Tiempo para ir a buscar un agua, un café, lo que les haga sentir más cómodas, más cómodos para esta primera sesión de la temporada. Así que nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que está preparado para los egresados y las egresadas del programa juntos. Entonces, iniciamos en un ratito más. Muchas gracias por estar puntuales. Ya en breve comenzamos. Good evening, Brigitte. Thank you very much for your question. Yes, we will have in Spanish and in English. We will have an interpreter, so don't worry. Um, we will start in a while. And in the very beginning, we will have a presentation of a lay. And then we will introduce uh, our facilitator for this evening. And yes, we will have it in English and Spanish. Hola La Bridget, ¿cómo sesión, estás? sí. Solo queríamos hacerte saber que sí vamos a contar con interpretación en español, va a ser interpretación consecutiva, vamos a tener una presentación de ley y luego vamos a poder presentar a nuestra conferencista invitada del día de hoy. Ya vamos a comenzar en breve. Gracias, Steffi. Entonces, iremos comenzando de a poco. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá esta noche. Y mi nombre es Marco González, soy paraguayo y trabajo para la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural ALEI. Vamos a estar presentando este espacio, esta nueva, digamos, esta nueva temporada de sesiones para los alumni, los egresados del programa Juntos. Bueno, tenemos nuestra primera sesión hoy y el tema principal de la noche es Understanding and Bridging the Invisible Cultures of Japan and Latin America y va a estar conducida por nuestra facilitadora invitada de esta noche, Reiko Tashiro. Ya en un ratito más vamos a presentarla formalmente, así que agradecemos nuevamente la puntualidad y el interés en participar de esta sesión. Como nos dijeron recién, vamos a tener la sesión en inglés, o sea, con una interpretación en inglés también, inglés-español, así que eh, no se preocupen por eso. También hablamos portugués, ¿sí? Porque abarcamos toda la región de América Latina, así que sean bem-vindas, bem-vindos también en ese espacio y nos gustaría saber desde dónde se conectan esta noche. Si por favor, como también lo habíamos dicho al inicio en el chat, si pueden hacer nuevamente, escribir su nombre nuevamente
eh, ¿Cómo prefieren que les llamen, verdad? Más el país de donde vienen. Como pusimos en el ejemplo, Reiko, de Japón, ¿verdad? Entonces, si pueden renombrarse en la función de Zoom, entonces ahí ya les vamos también a ubicar desde donde mismo están llegando esta noche. Así que gracias, Aníbal, saludos a México, Judith desde Bolivia, saludos, saludos, Caro, tenemos Bogotá, Colombia, tenemos Guatemala también, Japón, obviamente, y bueno, iremos sumando más personas a esta noche también. Esta tarde-noche, porque bueno, abarcamos todo el continente latinoamericano, tenemos varias horas. Para quienes no nos conocen, unas pequeñas palabras de quiénes somos nosotros, qué es AFS, hablar un poco del impacto que tiene nuestra organización. AFS tiene más de 100 años de experiencia internacional como organización. Creamos los programas para que las personas de todas las edades participen en una experiencia de intercambio cultural, desarrollen habilidades y destrezas en competencias globales indispensables para el mundo de hoy. ¿Cómo hacemos? A través de herramientas de aprendizaje intercultural desarrolladas por expertos en interculturalidad y educadores de todo el mundo. Ahora, ¿qué es ALEI? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra misión es la educación intercultural y la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural está conformada por 13 organizaciones locales de AFS, programas interculturales en 15 países de América Latina. Entre nuestros objetivos están promover la cooperación para generar proyectos a favor de la formación de ciudadanos globales, desarrollar oportunidades de capacitación para las audiencias de AFS y otras de entidades aliadas, y apoyar entidades transnacionales, públicas y privadas en la ejecución de iniciativas a favor de la educación para ciudadanos globales. Entonces, aquí estamos todos los países que conformamos esta alianza, que venimos trabajando en este proyecto de seguir expandiendo también la ciudadanía global activa a varios públicos, no solamente los estudiantes que hacen intercambio por la organización, sino todo lo que podamos abarcar, ¿no? Entonces, agradecemos ser parte también del programa Juntos y como parte de lo que trabajamos en conjunto, este proyecto, también nos encargamos de hacer estas sesiones de diálogo organizadas con Japón para traerles a ustedes actualizaciones sobre diversos temas que competen a sus áreas profesionales o sus áreas de interés. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Y como dijimos también, un poco de lo que nosotros hacemos, también trabajamos con el público adulto joven, con diplomados para desarrollar las competencias interculturales, que de hecho es parte del componente que también tienen nuestros participantes del programa Juntos a partir del ciclo pasado. Entonces, AFS se encarga, desde la ley nos encargamos de proporcionar ese curso, esa certificación para poder desarrollar las competencias culturales, entre otros eventos como asambleas de las juventudes, programas de aprendizajes de idiomas y obviamente voluntariado también nacional e internacional, porque nuestra organización es una organización no gubernamental de base voluntaria, que es la que mueve y hace posible todo esto que nosotros estamos teniendo hoy en la organización. Bueno, estamos en distintos países, así que también siempre siéntanse libres de poder investigar un poquito más de su organización AFS local. Y bueno, en estos espacios vamos a estar hablando seguramente también de las distintas organizaciones y cómo pueden ustedes también unirse al voluntariado si es que les interesa o acercarse a su organización local para conocer un poquito mejor. Y ahora sí, ya sin más vueltas, ya voy a presentar y ahí voy a enviar ya en inglés un ratito. We will introduce to Mrs. Reiko Tashiro, the intercultural trainer of tonight. So, Reiko, you have the microphone now. Feel free to start whenever you want. Muchas gracias. Let me share the screen. Okay, first. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Hey.
Buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos. Welcome to Understanding and Bridging the Invisible Cultures of Japan and Latin America. My name is Reiko Tashiro, your facilitator today. I'm very happy to meet you all. Encantada. Bienvenidos a todos, buenas noches a todos. Bienvenidos a Comprendiendo y Conectando las Culturas Invisibles de Japón y Latinoamérica. Mi nombre es Reiko Tashiro, su facilitadora para el día de hoy, y estoy complacida de estar con ustedes el día de hoy. Encantada. Okay, before we begin, please let me briefly introduce myself. I first studied abroad in the United States as an exchange student in high school. After that, I worked in international business and experienced many cultural conflicts. I then became an intercultural trainer, training people from more than 60 countries, including students, volunteers, and business people. So today, I look forward to exploring the deeper and invisible side of cultures with you. Permítame presentarme brevemente. Primero, estudié en el extranjero, en los Estados Unidos, como estudiante de intercambio en la escuela secundaria. Después de eso, trabajé en negocios internacionales y experimenté muchos conflictos culturales. Luego me hice facilitadora o capacitadora intercultural, capacitando a las personas en más de 60 países, incluidos estudiantes, voluntarios y empresarios. Y hoy pues espero explorar el lado más profundo e invisible de las culturas. Okay, let me share some pictures from my recent trip. Until July this year, I spent 3 months traveling worldwide by ship. During the voyage, I visited Manzanillo de Mexico, Cartagena de Colombia, Punta Arenas de Costa Rica, Cristobal de Panama, y Canal de Panama. I enjoyed local foods, traditional dancing, music, and stunning landscapes. I had many friends from Latin America who lived in Japan, and I always wanted to experience their cultures firsthand. Permítame compartir algunas fotos de mi más reciente viaje. Hasta julio de este año, pues pasé 3 meses viajando por el mundo en barco. Durante este viaje visité Manzanillo de México, Cartagena de Colombia, Punta Arenas de Costa Rica, Cristóbal de Panamá y el Canal de Panamá. Disfruté de las comidas locales, los bailes tradicionales, la música y los paisajes que eran impresionantes. Hice muchos amigos de Latinoamérica que vivían en Japón y siempre quise experimentar su cultura de primera mano. But let me ask you a question. To navigate through different cultures effectively, is knowing local food and language enough? Let's discuss this in the session. Pero permítanme hacerles una pregunta. Para navegar eficazmente a través de las diferentes culturas, ¿será suficiente conocer acerca de la comida local y del idioma? Hablemos un poco más de esto en la sesión. Okay, so before we start, I'd like to suggest some ground rules. Okay, please make sure your screen has the name you'd like to be called and the country where you're joining from. We encourage you to keep your video on. Seeing each other's faces helps better discussions. Please mute your microphone so everyone can hear clearly while we are presenting. During the breakout sessions, please respect diversity and actively participate by sharing about yourself. If you have any comments or questions, please feel free to write in the chat box. You can also show your reaction using the reaction button if something resonates with you. Muy bien, pues antes de comenzar, me gustaría sugerir algunas reglas básicas. Primero, pues por favor, asegúrense de que su pantalla muestre el nombre con el que les gustaría ser llamados y el país desde donde donde se están uniendo. Los animamos a mantener su cámara encendida, pues ver los rostros de los demás ayuda a mejorar las conversaciones. Por favor, mantengan su micrófono silenciado mientras estamos presentando para que todos podamos escuchar claramente. Durante las sesiones en grupos, respetemos la diversidad y participemos activamente compartiendo sobre nosotros mismos. Y si tienes algún comentario o pregunta, siéntanse libres de escribir en el chat. También pueden usar el botón de reacción si algo les resuena a ustedes. Okay,
Here is our agenda today. In part 1, we will explore what culture is and why having cultural knowledge is important for us. In part 2, we will dive into the invisible cultures. For this, we will use the cultural dimension theory. We will especially focus on motivation, decision-making, and emotional expression. Then we will discuss how to apply the knowledge into practice. Muy bien, pues veamos la agenda para el día de hoy. En la primera parte vamos a explorar qué es la cultura y por qué es importante tener conocimientos culturales. En la segunda parte vamos a profundizar en las culturas invisibles y para esto vamos a utilizar la teoría de las dimensiones culturales. Nos enfocaremos especialmente en la motivación, la toma de decisiones y la expresión emocional. Y luego vamos a discutir cómo aplicar el conocimiento y llevarlo a la práctica. So, let's begin the part 1. What is culture? Así que comencemos con la primera parte. ¿Qué es cultura? Okay, let's do a little exercise. Imagine an alien landed in front of you and asked, what is one representative aspect of your culture? Okay, how'd you answer? Please type your response in the chat box. It can be just a word, a sentence. For example, my friends from Costa Rica might say pura vida. A Japanese might say anime, Mount Fuji, and etc. So please write your answer in the chat box. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginen que un extraterrestre aterriza frente a ustedes y les pregunta, ¿cuál es un aspecto representativo de tu cultura? Pues, ¿cómo responderías? Por favor, escribe tu respuesta en el chat. Puede ser solo una palabra o una oración. Por ejemplo, mis amigos de Costa Rica podrían escribir pura vida. O un japonés podría mencionar anime o el Monte Fuji. Vamos a darles un momento para escribir sus respuestas. Okay, wow. Melting pot of the different races from Brigitte from Trinidad and Tobago, and Mate from Paula from Uruguay. Very interesting. Muy interesante. Biodiversity. Oh, Bridget de Trinidad y biodiversity. Tobago. And mate. Yeah, a lot of people saying mate from Uruguay. Mate. And football. Samba from Brazil. Alegres. Sí, claro. Terashima from Mexico. Danzas, folklore dances, Bolivia. Great, very interesting. Yeah, a lot of interesting answers are coming in. Muy bien, muy interesantes respuestas en el chat. Okay, so later on, we will discuss which layer of cultures these aspects belong to. Y ya en un momento vamos a conversar acerca de qué capa de la cultura pertenecen estos diferentes aspectos. So let's look at the definition of culture. Professor Harold Hofstede, a Dutch social psychologist who is called the father of culture and management, defines culture as the collective programming or software of the mind that distinguishes the members of one group of people from others. What this means is that culture is a collective phenomenon, not an individual. Culture is like software, like Windows OS or Mac OS, which affects all aspects of our life. And yet, it is difficult to see from the outside. Cultures are not recognized until we go out of it and compare to other cultures. For example, I was born and raised in Japan, and it was normal for me that students defer to their teachers. So when I went to the high school in the United States, I was surprised by how different the relationship between teachers and students was. Muy bien, veamos la definición de cultura. El profesor Geert Hofstede es un psicólogo social holandés conocido como el padre de la cultura y la gestión. Y él define la cultura como la programación colectiva o el software de la mente que distingue a los miembros de un grupo de personas de otros. Lo que esto significa es que la cultura es un fenómeno colectivo, no es individual, y la cultura es como el software, como Windows o Mac OS, que afecta todos los aspectos de nuestra vida y sin embargo es difícil de ver desde afuera.
Las culturas no se reconocen hasta que salimos y las comparamos con otras culturas. Por ejemplo, nací y crecí en Japón y para mí era normal que los estudiantes defendieran a sus profesores. Así que cuando fui a la secundaria en los Estados Unidos, me sorprendió lo diferente que era la relación entre los profesores y los estudiantes. This diagram shows the 3 levels of human mental programming that influence how people feel, think, and behave. At the bottom, there's human nature. It is inherited and shared by all humans. For example, no matter where you're from, you cry when you're sad and you love your children. At the top layer is personality, which varies from person to person. What we often overlook is the cultural layer in the middle. No one is born with culture. It is something we learn through the process called socialization at a young age. Socialization is the process by which individuals learn and internalize the norms, values, behaviors, and social skills of their society. Culture includes organizational, professional, gender, generational, and more. However, national culture in particular plays a significant role. Muy bien, pues este diagrama muestra los 3 niveles de programación mental que influyen en cómo las personas sienten, piensan y se comportan. En la parte inferior está la naturaleza humana. Esta es heredada y compartida por todos los seres humanos. Por ejemplo, no importa de dónde seas, tú lloras cuando estás triste y tú amas a tus hijos. Ahora, en la capa superior está la personalidad, que varía de una persona a otra. Lo que a menudo pasamos por alto es la capa cultural en el medio, pues nadie nace con cultura, es algo que aprendemos a través del proceso llamado socialización a una edad temprana. La socialización es el proceso por el cual los individuos aprenden e internalizan las normas, los valores, los comportamientos y las habilidades sociales en la sociedad. La cultura pues incluye aspectos organizacionales, profesionales, de género, generacionales y otros. Sin embargo, la cultura nacional en particular juega un papel significativo. That is because national culture is the first set of values we learn. We are socialized by our national culture. National culture is learned unconsciously, and the learning ends by the age of about 12. The learning includes what is considered good or bad, clean or dirty, or beautiful or ugly, or etc. in each of the culture. Y esto se debe a que la cultura nacional es el primer conjunto de valores que aprendemos. Nuestra cultura nacional nos socializa. La cultura nacional se aprende de manera inconsciente y el aprendizaje termina alrededor de los 12 años. El aprendizaje pues incluye lo que se considera bueno o malo, limpio o sucio, feo o hermoso, etcétera, en nuestra cultura. There are many metaphors of culture, such as the tree, the onion, the iceberg, and the pair of glasses. What these have in common is that culture has an invisible core part called cultural values. For example, in the metaphors, cultural values are the core of the onion, the roots of the tree, or the invisible part of the iceberg underneath the water. And then these values function like a pair of glasses through which we see the world. Y existen muchas metáforas de la cultura, como el árbol, la cebolla, el iceberg y un par de gafas. Lo que tienen en común es que la cultura tiene una parte invisible y central llamada valores culturales. Por ejemplo, en estas metáforas, los valores culturales son el núcleo de la cebolla, las raíces del árbol o la parte invisible del iceberg debajo del agua. Y luego estos valores funcionan como un par de gafas a través de las cuales vemos el mundo. Hey, let's see the iceberg metaphor closely. Like an iceberg, culture has small visible parts and large invisible parts. The visible parts include behaviors and human-made objects, such as dances, language, buildings, social institutions, and etc. It is nice to know these cultures, of course. However,
If you want to navigate through cultures effectively, you need to understand invisible cultures, which consist of values, beliefs, and assumptions. Y veamos la metáfora del iceberg. Al igual que un iceberg, la cultura tiene partes pequeñas, visibles, y grandes partes invisibles. Las partes visibles incluyen comportamientos y objetos creados por humanos, como danzas, lenguaje, edificios, instituciones sociales, etc. Por supuesto, es bueno conocer estas culturas. Sin embargo, si deseas navegar por las culturas de manera efectiva, necesitas entender las culturas invisibles, que consisten en valores, creencias y suposiciones. So, why is it important to learn about invisible cultures? There are several reasons. For example, what is considered best practices in the United States may not be so in Venezuela, or vice versa. What is considered effective negotiation in Chile may not be so in Japan, or vice versa. Entonces, ¿por qué es importante aprender sobre las culturas invisibles? Pues hay varias razones. Por ejemplo, lo que se considera una mejor práctica en los Estados Unidos puede no serlo en Venezuela o viceversa. Y lo que se considera una negociación efectiva en Chile puede no serlo en Japón o viceversa. Studying invisible culture helps us understand the rationale of other people's behaviors and help us act appropriately. For example, when people from certain cultures say maybe in negotiation, that could possibly mean no. If you're not aware of their cultural values, such as power distance or different communication styles, you might misjudge them and end up jumping to a wrong conclusion. You might even accuse them as insincere or liars. Estudiar la cultura invisible nos ayuda a entender la lógica detrás de los comportamientos de otras personas y actuar de manera adecuada. Por ejemplo, cuando personas de ciertas culturas dicen quizás en una negociación, eso podría significar no. Si no estás al tanto de esos valores culturales como la distancia de poder o los diferentes estilos de comunicación, podrías juzgar mal y llegar a una conclusión errónea. Incluso podrías acusarlos de no ser sinceros o de estar mintiendo. So, it is important to remind ourselves that all of us view the world through our cultural glasses. Así que es importante recordar que todos nosotros vemos el mundo a través de nuestras propias gafas culturales. It is also important to distinguish cultural stereotypes from the intercultural theories we are sharing today. A stereotype is a widely held but oversimplified idea about the particular group of people or things. If you think about the stereotypes that people from other cultures have about your culture, you might notice that they are often oversimplified and not entirely true. For example, when I attended a high school in the United States, everyone thought I was good at mathematics. But I wasn't. Actually, I hated math. Stereotypes reveal unconscious biases and could lead to prejudice. We need to distinguish it from the theories. También es importante distinguir los estereotipos culturales de las teorías interculturales que compartimos hoy. Un estereotipo es una idea ampliamente aceptada, pero simplificada en exceso sobre un grupo particular de personas o cosas. Si piensas en los estereotipos que personas de otras culturas tienen sobre tu propia cultura, es posible que notes que a menudo son simplificados en exceso y no del todo cierto. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela secundaria en los Estados Unidos, todos pensaban que yo era buenísima en matemáticas, un tipo de estereotipo asiático, pero en realidad yo odiaba las matemáticas. Así que los estereotipos revelan prejuicios inconscientes y pueden llevar a la discriminación. Necesitamos distinguirlos de las teorías. This is where cultural intelligence, or CQ, becomes essential. Cultural intelligence is defined as the capability to bridge differences for the effective collaboration. It is also considered as the essential skill for the 21st century. Y aquí es donde la inteligencia cultural, o CQ, se vuelve esencial.
Y la inteligencia cultural se define como la capacidad de superar diferencias para colaborar de forma efectiva. También se considera la habilidad esencial para el siglo XXI. Cultural intelligence consists of four capabilities. The CQ drive is the motivation and confidence to engage with people from other cultures. The CQ knowledge is understanding about how cultures are similar and different. In other words, the knowledge of the invisible cultures. The CQ strategy is planning effective interaction using the CQ knowledge. And the CQ action is acting on these strategies effectively. I suppose you already have a high CQ drive because you're with us today. In this session, we will focus on building CQ knowledge, and from there, we hopefully develop strategies and actions for the future. Así que la inteligencia cultural pues consta de 4 capacidades. El primero es el impulso CQ, que es la motivación y la confianza para interactuar con personas de otras culturas. Luego tenemos el conocimiento CQ, que es entender cómo las culturas son similares y cómo son diferentes. En otras palabras, el conocimiento de las culturas invisibles. Luego está la estrategia CQ, que es planificar interacciones efectivas utilizando el conocimiento CQ. Y la acción CQ, que es actuar sobre esas estrategias de manera efectiva. Y pues yo supongo que ustedes pues ya tienen un alto impulso CQ porque hoy pues están aquí con nosotros. Y en esta sesión lo que vamos a hacer es enfocarnos en desarrollar el conocimiento CQ y a partir de ahí esperamos desarrollar estrategias y acciones para el futuro. So let's have a dialogue in the breakout rooms. In the breakout room, please introduce your name and where you're from. Please think of one visible culture that is unique to your national or regional culture. And then please think of the cultural values that might be associated with the visible culture that you have selected. And please share them in your group. When you return, I would like you to share some volunteers, some volunteers to share too. Here is an example. Muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un diálogo en breakout rooms y en estos breakout rooms lo que vamos a hacer es primero pues presentarnos con nuestro nombre y de dónde somos, luego pensar en una cultura visible que sea única de su propia cultura nacional o regional y como tercer punto quisiera que piensen en los valores culturales que podrían estar asociados con esta cultura visible. La idea es después compartirlos con el grupo y si el tiempo lo permiten, vamos a completar una hoja de reflexión para que los otros grupos también la puedan ver más tarde. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. For example, in Japanese schools, students stand up and bow to the teacher at the beginning and end of each class. This visible culture of bowing to the teacher might be associated with cultural values such as discipline and showing respect to elders. So please enjoy your dialogue in the breakout rooms. Ok, entonces, por ejemplo, en las escuelas japonesas, los estudiantes se levantan e inclinan ante el maestro al comienzo y al final de cada clase. Esta cultura visible de inclinarse ante el maestro podría estar asociada con valores culturales como la disciplina y el respeto hacia los mayores. Así que vamos a ingresar esto en nuestro diálogo.
Marky, no veo acción en la sala uno. Okay, welcome back. People are coming back. Muy bien, bienvenidos de regreso. Okay, who would like to share, volunteer and share? Muy bien, ¿a quién le gustaría compartir con el grupo? You can just go ahead and unmute your microphone and speak. Puedes abrir tu micrófono y compartir, sin pena. Brigitte from Trinidad and Tobago, please go ahead. Thank you. Bridget de Trinidad y Tobago, por favor, adelante. Hi, good evening, everyone. So, in our group, we had a little challenge because I spoke English, one person spoke Spanish, and one person spoke Portuguese. So, we had a little language challenge. So, I would like each of them to just jump in after and speak about their one part of the culture. So, for Trinidad, I would say we have a carnival culture, and also because we have so many different races coexisting, food is a big part of our culture. And the invisible culture, I would say, is that, you know, despite all of our differences, because we have folks from Africa, we have folks from India, we have the Chinese, we have the Syrians, despite our differences, we come together as one Trinidad and Tobago to celebrate and to, stand together when things are hard or when things go wrong. So that's what I want to contribute. Thank you. Muy bien, pues buenas noches a todos. En nuestro grupo tuvimos un pequeño reto. Yo hablo inglés, uno de mis compañeros hablaba español y el otro portugués. Así que tuvimos un poquito de barrera del idioma por ahí, así que quisiera invitar a mis compañeros que también puedan agregar su parte de la cultura. Pero para nosotros en Trinidad, debido a que tenemos tantas razas que coexisten, pues la comida es una parte muy importante de nuestra cultura. Y la cultura invisible diría que es que a pesar de que de todas nuestras diferencias, tenemos personas de África, de India, de China, de Siria, a pesar de todas nuestras diferencias, nos unimos como una sola Trinidad y Tobago para celebrar. Y cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos y estamos juntos. Wow, what a language barrier, challenge you had, Bridget, in your group. How about Irene and Jefferson, I guess? Would you like to jump in and share as well? Wow, sí tuvieron una barrera del idioma por ahí en el grupo. Ahora, Irene y Jefferson, ¿les gustaría compartir algo? Adelante, Jefferson, creo que levantaste la mano. Thank you, Jefferson. Go ahead. Adelante, Jefferson, ¿quisieras compartir algo? Jefferson, você pode abrir seu microfone para compartilhar alguma coisa? I guess the no. microphone is not muted. Estamos te ouvindo. Está- Oh, É, perfect. então, eu me senti muito feliz, por compartilhar nossas experiências, assim como todo que ela falou ali de Trindade, né? Foi uma experiência muito boa, pelo fato de podermos
compreender que unimos como um só povo para que as relações internacionais elas se tornem algo favorável aos países e celebramos, né, com toda a alegria essa oportunidade de, mais uma vez, estamos juntos. Acho que esse é o propósito do programa e por isso agradecemos assim pela oportunidade. Vale. Que celebran también el tener el espacio juntos, principalmente porque a partir de las relaciones internacionales hacen que se acerquen los países y las culturas. Entonces, principalmente que agradecen de tener este espacio compartiendo con personas de diferentes culturas. Hey, muchas gracias. Obrigada. And how about you, Irene, in Peru? Would you like to share? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, te Sí, escuchamos. ha sido un reto, bueno, un reto bonito el poder tener a Brigitte y a Jefferson, que, bueno, cada uno en nuestro idioma pues fue un poco difícil. Entiendo algo el inglés, pero no mucho, y Jefferson ahí trató de ser como un intermediario porque tiene, sabe un poco más del inglés. Pero creo que coincidimos un poco en esto, ¿no? El Perú también somos un mestizaje de todas las culturas, hay japoneses, chinos, africanos, coreanos, bueno, de Estados Unidos, de todos los países, y creo que una de las cosas que ha salido al mundo, pues es nuestra variedad de comida, ¿no? Y tenemos una variedad enorme de comida que, bueno, si pueden venir a Perú, se van a quedar encantados de la comida. Tenemos una variedad enorme y creo que por la diversidad que tenemos a nivel de las regiones aquí en el Perú, pues tenemos también distintas vegetales y cosas para poder cocinar, y eso hace que la comida, por más que sea cocinada en otro país, el que sea de alguna manera cosechada aquí en el Perú, pues le da un adicional, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que nos diferencia, y lo otro es que siempre tratamos de ser cálidos con las personas que vienen de afuera, ¿no? También nos felicitan mucho porque siempre tenemos un trato amable, cariñoso con los que vienen de afuera, ¿no? Y no solamente es eso sí es a nivel de todo el Perú, no es solamente por por un grupo de, por ejemplo, no sé, pues Nikkei o cosas por decirlo, no, sino es en general, ¿no? Tienen un trato amable hacia los demás. Gracias. Okay, Muchas so gracias. it has been a nice challenge to have Bridget and Jefferson. And well, of course, having that language barrier was not easy. I kind of understand English, and Jefferson tried to be the interpreter because he knows more English. But we do agree in one thing, and that what Peru has a mix of cultures as well: Japanese, Chinese, African, Korean, U.S. And one of the things that has come that we have brought to the world is our variety of food, right? And by the way, you should come and enjoy our food. You'll love it. There's an enormous variety of food, and due to the diversity at regional level in Peru, well, we have different vegetables and things to cook, and that makes the food, even if it's cooked in another country, just being harvested in Peru is a plus, and that's one of our differentiators. And we try to be warm and welcoming with people who come from other countries. I think people from Peru are kind and friendly, and I'm saying everyone in Peru, not like a specific group. Great, wonderful. Wow, I would love to visit Peru the next time and enjoy your food. Okay. Genial, me encantaría visitar Perú un día y poder disfrutar de toda esa comida que tú compartes. Thank you very much. And those of you who didn't have a chance to share this time, you have plenty of time later on in the session. So, okay, Para let aquellos de me. ustedes que no lograron compartir, no se preocupen, más adelante van a tener espacio para poder hacerlo. Vamos a continuar. Okay. Right. So let me continue with this. Hold on just a moment. Okay, let's move on to part 2, diving into the invisible culture. Muy bien, vamos a avanzar con la parte 2, profundizando en las culturas invisibles. As mentioned, cultural values are invisible, but there are actually ways to make them visible. For this,
I would like to introduce the 6 cultural dimension model by Professor Harold Hosted. The cultural dimension model is a framework for understanding cultural differences. 6 dimensions help us understand the general orientation of the culture towards life, work, and relationships. Each orientation is quantified in scores from 0 to 100. It is important to know, however, that scores do not indicate efficiency or abilities. For example, even if your country's scores are high in certain dimension, it does not necessarily mean that the culture is more efficient or performs better. Muy bien, como se mencionó, los valores culturales son invisibles, pero hay formas de hacerlos visibles. Y para esto me gustaría presentar el modelo de las 6 dimensiones culturales del profesor Hofstede. El modelo de las dimensiones culturales es pues un marco para entender las diferencias culturales. Y estas 6 dimensiones nos ayudan a comprender la orientación general de la cultura hacia la vida, hacia el trabajo y hacia las relaciones. Esta orientación se cuantifica en una puntuación de 0 a 100. Y es importante saber que las puntuaciones pues no indican eficiencia o habilidades. Por ejemplo, que tu país tenga una puntuación alta en una dimensión determinada no significa que la cultura sea más eficiente o que tenga un mejor desempeño. 6 dimensions are individualism or collectivism, high power distance called hierarchical or low power distance called participative, avoids uncertainty or tolerates ambiguity, achievement or quality of life orientation, long-term or short-term orientation, indulgence or restraint orientation. Y las 6 dimensiones son 1, individualismo o colectivismo. 2, alta distancia de poder llamada jerárquica o baja distancia de poder llamada participativa. 3, evitar la incertidumbre o tolera la ambigüedad. La siguiente, orientación hacia el logro o hacia la calidad de vida. 5, orientación a largo plazo o a corto plazo. Y la última es la orientación hacia la indulgencia o la restricción. Let me tell you one important thing. Dimension scores are the statistical average of each culture's population, which means each individual in the culture is different. For example, suppose culture A is the United States and culture B is Japan. Culture A's score is more individualistic than culture B's. But don't forget that dimension scores only indicate the national average, which is the peaks of the bell curves. So, for example, I'm a Japanese person, but I might be more individualistic than my country's average, or even more collectivistic than the average. Dimension scores are useful when you interact with unfamiliar cultures for the first time. However, it is important to update your knowledge as you know more about each individual. Déjenme decirles algo importante. Las puntuaciones de las dimensiones son el promedio estadístico de cada cultura, lo que significa que cada individuo dentro de la cultura es diferente. Por ejemplo, supongamos que la cultura A es Estados Unidos y la cultura B es Japón. La puntuación de la cultura A es más individualista que la de la cultura B, pero no olviden que las puntuaciones de las dimensiones solo indican el promedio nacional, que son los picos de las curvas de esta campana. Ahora, yo, una persona japonesa, podría ser más individualista que el promedio en mi país o incluso más colectivista que el promedio. Las puntuaciones de las dimensiones son útiles cuando interactúan con culturas desconocidas por primera vez. Sin embargo, es importante actualizar tu conocimiento a medida que conoces más a cada individuo. So this is the 6 dimension scores of Japan. In this session, we will focus on 3 specific characteristics, which are marked with numbers 1, 2, and 3. The first is that Japan scores high in both uncertainty avoidance and achievement. The second is that Japan scores middle in individualism and power distance. And the third is that Japan is relatively restrained.
We will dig into each characteristic in the session. Estas son las puntuaciones en las 6 dimensiones de Japón. En esta sesión nos vamos a enfocar en 3 características específicas que están marcadas con los números 1, 2 y 3. La primera es que Japón tiene una puntuación alta tanto en evitación o de incertidumbre como en el logro. La segunda es que Japón tiene una puntuación media en individualismo y distancia de poder. Y la tercera es que Japón es relativamente restringido. Profundizaremos en cada una de estas características durante esta sesión, no se preocupen. Because of the unique combination of the dimension scores, Japan forms a cultural cluster of its own, and its cultural values are often symbolized by keywords such as middle up-down management and consensus buildings, and so on. We will dig into real-life examples in the following session. Y debido a la combinación única de las puntuaciones en las dimensiones, Japón forma un grupo cultural propio y sus valores culturales a menudo se simbolizan con palabras clave como gestión de arriba hacia abajo, construcción de consenso y así sucesivamente. Ya vamos a examinar algunos ejemplos de la vida real en esta sesión. So here is a score comparison of Japan, Mexico, and Brazil. Let me first explain why there are only 3 countries, even though you're coming from many other countries. According to Hofstede's research, Latin American cultures are clustered as one big cultural group that has relatively similar scores. Therefore, instead of listing all the countries, these 2 countries are used just because it's easier for us to see. When comparing Japanese score with those of Brazil and Mexico, we can see that they differ in many aspects. Let's look at each of the aspects in the next part of the session. Muy bien, y aquí está la comparación de puntuaciones entre Japón, México y Brasil. Y les voy a explicar primero por qué solo tenemos 3 países aquí, a pesar de que ustedes vienen de muchos otros países. Según la investigación de Hofstede, las culturas latinoamericanas se agrupan como un gran grupo cultural que tiene puntuaciones relativamente similares. Por lo tanto, en lugar de listar todos, se utilizan estos 2 países simplemente porque es más fácil para nosotros hacer esta comparación. Y al comparar las puntuaciones de Japón con las de Brasil y México, podemos ver que difieren en muchos aspectos. Vamos a examinar cada uno de esos aspectos en esta siguiente parte. So the first aspect is what motivates people in each culture. Muy bien, y el primer aspecto es qué motiva a las personas en cada cultura. As you see, Japan scores high in both uncertainty avoidance and achievement, which is unique. Compared to Japan, Latin American cultures have an orientation towards tolerance for ambiguity and quality of life. Now let's see what each dimension suggests. Como pueden ver aquí, Japón tiene una puntuación alta tanto en evitar la incertidumbre como logro, lo cual es algo único. En comparación con Japón, los países latinoamericanos tienen una orientación hacia la tolerancia a la ambigüedad y la calidad de vida. Y ahora veamos lo que sugiere cada una de esas dimensiones. These photos are the platforms of 2 major train stations. On the left is King's Cross Station in the United Kingdom. On the right is Shinagawa Station in Tokyo, Japan. Do you notice any difference between them? Please share your observation in the chat box. Muy bien, y aquí podemos ver unas fotos que muestran las plataformas de 2 estaciones de tren muy importantes. Uno es la estación King's Cross en el Reino Unido, a la izquierda, y por la derecha tenemos la estación Shinagawa en Tokio. ¿Notan alguna diferencia entre ellas? Si lo notan, por favor, compartan sus observaciones en el chat. No sé dónde está el chat. Karen, ¿me ayudas? Angélica, en la parte inferior de tu Zoom encuentras unos botones. Uno de ellos es el chat. Si estás en el celular, le das tap y ahí también te sale. So Jaime from Great Uruguay observation. says the lines and indications. Yes, yes.
Right. Yeah, great observation. Muy buena observación, Jaime. Of course, there are more people walking and they're more organized for the addresses in Japan. Signals. Signals and organization. Yeah, great observation. Muy buenas Okay. observaciones. Yes, as mentioned, the platform on the right has very detailed information. And for example, where to make a line and where to change trains to go to different destinations. And they are marked with letters, diagrams, and colors. There's far more information on Japanese platform than on the British. Y justo la plataforma a la derecha tiene información muy detallada. Por ejemplo, dónde hacer la cola, dónde cambiar de tren para ir a otro destino. Está marcado con letras, diagramas y colores. Y hay mucha más información en la plataforma japonesa que en la británica. Pictures suggest the different levels of uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance is defined as the degree to which members of a culture feel threatened by uncertain, ambiguous, and unpredictable situations. Uncertainty avoiding cultures like Japan places significant emphasis on safety and security, and people emotionally require structure and information to minimize unpredictability. While many countries in Latin America also score relatively high in uncertainty avoidance, none reach the level of Japan. Y aquí las imágenes muestran los diferentes niveles de evitación de esa incertidumbre. Y evitar la incertidumbre se define como el grado en el que los miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones inciertas o impredecibles. Las culturas que evitan la incertidumbre, como Japón, ponen un énfasis significativo en aspectos como seguridad y protección. Las personas requieren estructura e información para poder minimizar esa imprevisibilidad. Y aunque muchos países de América Latina también tienen puntuaciones relativamente altas en evitación de la incertidumbre, ninguno alcanza el nivel que tiene Japón. Let's look at another cultural dimension. These two advertisements are for beer. Do you observe any difference in the message they have? Please write your observation in the chat box. Ok, vamos a ver otra dimensión cultural. Estos dos anuncios son de cerveza. No sé si logran ver alguna diferencia en el mensaje que transmiten. Si lo observan, lo pueden escribir en el chat, por favor. Colors, yeah. The left has maybe, yes. Thank you. Good, great observation. Los colores, la certeza del anuncio en la izquierda versus el tal vez del de la derecha. Y se utilizan símbolos. Muy buena observación. So the message on the left seems more like a declaration of power. The other one is like a suggestion. Great observation. Muy buena observación, Judith. The first image have a lifestyle and the second a commercial. La primera imagen muestra como el estilo de vida y el segundo es algo más comercial. Okay, as you have observed, the photo on the left is for Budweiser, an American beer. It says King of Beers, emphasizing the image of success and competition. The photo on the right is for Carlsberg, a Danish beer. It says probably the best beer in the world. It suggests it's a good beer, but it doesn't claim to be the best. This reflects a sense of humility
and the idea that overly promoting success might not be well received by Danish people. Muy bien, pues como podemos ver, la foto de la izquierda es de Budweiser. Es una cerveza estadounidense y dice rey de las cervezas, enfatizando la imagen de éxito y competencia. Por otro lado, a la derecha de Carlsberg, una cerveza danesa, dice probablemente la mejor cerveza del mundo. Sugiere que es una buena cerveza, pero no está afirmando ser la mejor. Y esto pues, lo que refleja es un sentido de humildad y la idea de que promover demasiado el éxito podría no ser bien recibido por los daneses. They suggest different levels of achievement orientation. Achievement dimension is defined as the degree to which we focus on goal achievement and work, or quality of life and caring for others. If the country is achievement-oriented, such as Japan and the United States, the culture tends to prioritize goal achievement and competition. Work comes before life. If the country is quality of life oriented, life comes before work, and mutual support is valued. Nordic countries such as Denmark and Sweden typically have this orientation. Latin American countries' scores are widely distributed from achievement to relatively quality of life orientations. It is important to note, however, that Japan's score is one of the highest on a global scale. Y sugieren los diferentes niveles de la dimensión del logro. La dimensión del logro se define como el grado en el que nos enfocamos en el logro de metas y el trabajo, o en la calidad de vida y el cuidado de los demás. Si un país, por ejemplo, está orientado hacia el logro, como lo es Japón y Estados Unidos, la cultura tiende a priorizar el logro de metas y la competencia. El trabajo precede a la vida. Ahora, si un país está orientado hacia la calidad de vida, la vida precede al trabajo y el apoyo mutuo es valorado. Los países nórdicos, por ejemplo, suelen tener esta orientación. Ahora, las puntuaciones de los países latinoamericanos están distribuidos ampliamente desde la orientación hacia el logro hasta la orientación relativamente hacia la calidad de vida. Y es importante señalar aquí que la puntuación de Japón es una de las más altas a nivel global. So, by combining the two dimensions, we can cluster the difference in motivation. In countries like Denmark and Sweden, with tolerance for ambiguity and quality of life, new approaches and quality of life are the key motivators. In countries like in the United States and China, with tolerance for ambiguity and achievement, taking risks to achieve success becomes a key motivator. For example, the famous American inventor Thomas Edison said, "I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work." In cultures like Costa Rica, with uncertainty avoidance and quality of life, the sense of belonging becomes a key motivator. In cultures like, if the culture has uncertainty avoidance and achievement orientation, safety is a key motivator. And here I would like to highlight Japan's extreme position. Japan has a unique combination of high uncertainty avoidance and achievement. Its key motivator is best described by making maximum efforts, kaizen or continuous improvement, perfection, safety, and reassurance. Al combinar las dos dimensiones podemos agrupar las diferencias en motivación. En países como Dinamarca y Suecia, por ejemplo, con tolerancia a la ambigüedad y calidad de vida, los nuevos enfoques y la calidad de vida son los principales motivadores. Ahora, en países como Estados Unidos y China, con tolerancia a la ambigüedad y logro, tomar riesgos para alcanzar el éxito se convierte en un motivador clave. El famoso inventor estadounidense Thomas Edison dijo, "No he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan". En culturas como la de Costa Rica, con evitación de la incertidumbre y calidad de vida, el sentido de pertenencia se convierte en un motivador clave. Y si la cultura está orientada hacia la evitación de la incertidumbre y el logro, la seguridad es un motivador clave. Y aquí me gustaría resaltar la posición extrema de Japón, porque Japón tiene una combinación única de alta evitación de la incertidumbre y logro. Su motivador clave se describe mejor con hacer esfuerzos máximos
Kaizen, que es mejora continua. Stephanie, ¿no te estamos escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Ya, ahora sí. Ahora Ok. sí. Sí, les decía que el motivador clave se describe mejor con hacer esfuerzos máximos. Kaizen, que es la mejora continua, perfección, seguridad y tranquilidad. Now let's look at some real-life examples. When we examine the number of Michelin-starred restaurants, Tokyo ranks higher than Paris, the birthplace of Michelin. Osaka and Kyoto are also among the top 4 in the world. This demonstrates how people are motivated by perfection, effort, and continuous improvement in Japan. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la vida real. Cuando examinamos el número de restaurantes con estrellas Michelin, según los datos del 2022, vemos que Tokio ocupa un rango más alto que París, el lugar donde se originó Michelin. Osaka y Kioto están entre los 4 primeros en el mundo. Esto demuestra cómo la perfección, el esfuerzo y la mejora continua son la motivación en Japón. Another example is the famous Japanese lunchbox called bento. On the right is a typical lunch I ate when I was living in the United States. On the left is a character bento or karaben, which you may have seen on Instagram. While not all Japanese parents may go to this extreme, I know many Japanese who put significant effort into making intricate bento for their children to take to kindergarten. You can see how perfection and making efforts play a role in Japan. Otro ejemplo es la caja de almuerzo japonesa llamada bento, quizá la conozcan. A la derecha está un almuerzo típico que comí mientras yo vivía en Estados Unidos. Y a la izquierda podemos ver un bento de personaje o karaben. Y puede que hayas visto algo de esto en Instagram. Aunque no todos los papás japoneses lleguen a este extremo, yo sé que muchos hacen un esfuerzo significativo para preparar bentos para que sus hijos los lleven al jardín infantil. Y ahí es donde tú puedes ver la perfección y el esfuerzo y cómo juegan un papel importante en Japón. Another example is the famous high-tech toilets in Japan. I'm sure many of you have experienced it when you were in Japan. Sometimes there are so many functions that you don't even know how to use. Otro ejemplo son los famosos inodoros de alta tecnología en Japón. Seguramente muchos de ustedes ya los han visto o los han experimentado. A veces hay tantas funciones que ni siquiera sabes cuáles son. ¿Verdad? Es increíble. Japanese culture is also known for its punctuality. These posters displayed on Japanese elementary school windows read 5 minutes before the scheduled time. Japanese children are taught from a young age that being on time is an absolute requirement. Being late is often considered careless and impolite in the society. La cultura también es conocida por su puntualidad. Aquí vemos carteles que se colocan en las ventanas de las escuelas primarias japonesas y dicen aquí 5 minutos antes de la hora programada. Porque los niños japoneses aprenden desde una edad temprana que llegar a tiempo es un requisito indispensable. Llegar tarde se considera completamente irrespetuoso en la sociedad. So let's explore how they might influence perception. On the right, we have Japanese culture, which values maximum effort, perfection, safety, and punctuality. On the left, we have the Latin American cultures. How might Latin Americans perceive Japan? How might the Japanese perceive Latin Americans? Please share your thoughts in the chat box. Ok, vamos a explorar cómo podrían influir en la percepción. A la derecha tenemos la cultura japonesa que valora el máximo esfuerzo, la perfección, la seguridad y la puntualidad. Y a la izquierda tenemos las culturas latinoamericanas. ¿Cómo creen ustedes que podrían percibir las culturas latinoamericanas a Japón? ¿O cómo podría percibir la cultura japonesa a la cultura latinoamericana? Me encantaría escuchar o leer sus comentarios en el chat, si pueden escribirlos, por favor.
noisy party people, Uh-huh. Latin Americans. Hmm. Okay. Okay, great. It's kind of difficult, isn't it? Yeah. Punctual, Latin Uh-huh. Americans. Mhm. I believe the image of Latin Americans is that they're noisy, and I value the Japanese love silence in public space. Irenes writes there that there's chaos, they're impunctual. Okay, thank you very much for your observation. Here are Muchas just some of the gracias. possibilities. Latin Americans might perceive the Japanese as, for example, resisting change, rigid, and so on, and you have already described it. Japanese might perceive Latin Americans as unconcerned, negligent, and so on. There are so many possibilities. And this is not about saying which orientation is better or worse. However, we see the relative position of the culture could have a great impact on our perception. Y aquí hay algunas de las posibilidades. Los latinoamericanos podrían percibir a los japoneses como resistentes al cambio, muy rígidos, y los japoneses podrían percibir a los latinoamericanos como desinteresados o negligentes. Y aquí realmente no se trata de decir cuál orientación es mejor o peor. Simplemente es que la posición relativa de la cultura podría tener un impacto en nuestra percepción. Then what might be the possible strategies to bridge differences? Here are some strategies. From the Latin American side, you could acknowledge the rules and structures of your counterpart and explain the steps you'll be taking and ask relevant questions, for example. From the Japanese side, you could explain why the rules are important to you and discuss where it is acceptable to widen the parameters and think about the potential for compromise. These are just examples. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles estrategias para superar estas diferencias? Y aquí les voy a compartir algunas estrategias. Desde el lado latinoamericano, podrías reconocer las reglas y estructuras de tu contraparte, explicar los pasos que seguirás y hacer preguntas relevantes. Y desde el lado japonés, podrías explicar por qué las reglas son importantes para ti y discutir dónde es aceptable ampliar los parámetros y pensar en el potencial para el compromiso. Okay, let's move on to the next aspect, decision making. Muy bien, y vamos a avanzar con el siguiente aspecto, la toma de decisiones. The repeated research of the dimension shows that Japanese individualism and power distance are in the middle range, and Latin American countries tend to be more collectivistic and hierarchical. Well, this might contradict your impression of Japanese culture as being collectivistic and hierarchical. However, today I would like to base our discussion on Hofstede scores, as they have been validated and referred to for nearly 50 years. Muy bien, pues la investigación repetida de Hofstede muestra que el individualismo y la distancia de poder en Japón está en el medio. Y los países latinoamericanos tienden a ser más colectivistas y jerárquicos. Ahora, esto podría contradecir la impresión que ustedes tienen de la cultura japonesa como colectivista y jerárquica. Sin embargo, hoy lo que yo quisiera es basar nuestra conversación en la investigación de Hofstede, que ha sido validada y referenciada durante 50 años. So by combining two dimensions, we can overview how society makes decisions. In collectivistic and hierarchical cultures, decisions are likely made quickly by a top-down approach. Hierarchy is generally respected and accepted. Latin American cultures are generally positioned in this quadrant. In individualistic and participative cultures such as the United States and Germany, managers are likely to empower subordinates to make their autonomous decisions. As you see, Japan is positioned uniquely in the middle. There, so-called middle up-down management is prevalent. Middle up-down management is a leadership approach that emphasizes the role of middle management in bridging top-down directives and bottom-up feedback. As an example of this, let me introduce the unique process called Ringi system.
Bien, y al combinar las dos dimensiones podemos tener una visión general de cómo la sociedad toma decisiones. En culturas colectivistas y jerárquicas, las decisiones suelen tomarse rápidamente mediante un enfoque de arriba hacia abajo. La jerarquía generalmente respetada y aceptada. Las culturas latinoamericanas se posicionan generalmente en este cuadrante. Ahora, en las culturas individualistas y participativas como la de los Estados Unidos y Alemania, los gerentes tienden a empoderar a sus subordinados para que tomen decisiones autónomas. Como pueden ver, Japón está posicionado de manera única en el medio. Allí la llamada gestión middle up-down es la que prevalece. Esta gestión middle up-down es un enfoque de liderazgo que enfatiza el papel de los gerentes medios en la conexión entre las directrices de arriba hacia abajo y la retroalimentación de abajo hacia arriba. Y como ejemplo de esto, les quiero introducir un proceso único del sistema Ringi. So the Ringi is a unique decision-making process of Japan. In the Ringi system, the proposal is typically initiated by a lower or mid-level employees. This proposal is then circulated upward through the hierarchy before it is finalized by the top management. In the process, each relevant manager has a chance to voice their opinions and provide their input. And then he or she indicates their approval by putting their personal stamp called hanko. Then the document is passed on to the next level in the hierarchy. Getting approval from several levels of hierarchy surely takes time. However, once approved, the execution is swift because consensus is already reached in the organization. The bottom right is an image of Ringi Ringi document. Stamp sections indicate the draft initiator, section chief, manager, department head, and the president. Muy bien, pues esta propuesta, sí, perdón, un momento. Ringi es un proceso de decisión, de toma de decisiones único en Japón. En este sistema Ringi, la propuesta es típicamente iniciada por un colaborador de nivel bajo o medio. Y esta propuesta luego se circula hacia arriba a través de la jerarquía antes de ser finalizada por la alta dirección. En el proceso, cada gerente tiene la oportunidad de expresar su opinión y aportar sus comentarios. Y luego él o ella indica su aprobación colocando su sello personal llamado hanko. Y después el documento se pasa al siguiente nivel en la jerarquía. Ahora, obtener la aprobación de los diferentes niveles de jerarquía pues lleva su tiempo. Sin embargo, una vez aprobado, la ejecución es rápida porque ya se ha alcanzado el consenso. En la parte inferior derecha, ustedes pueden ver una imagen de un documento Ringi. Y están las secciones que indican iniciador, el jefe de sección, gerente, el jefe del departamento y el presidente. So let's explore how the differences are perceived. Here are just some of the possibilities. Latin Americans might perceive Japanese decision-making as time-consuming, less flexible, and etc. Japanese might perceive Latin Americans' decision-making as hasty, controlling, etc. This is another example that if you don't know the rationale of the other side, we might end up making judgmental assumptions. Muy bien, ahora exploremos cómo eso podría influir en la percepción. Ok, vemos en la parte izquierda la cultura latinoamericana y en la parte derecha la cultura japonesa. Ahora, ¿cómo los latinoamericanos perciben a los japoneses y cómo los japoneses perciben a los latinoamericanos? The next slide, yes. So Latin Americans might perceive Japanese decision-making time-consuming, less accountability, less flexibility, and Japanese might perceive Latin Americans as hasty, controlling, yes. Sí, entonces aquí están algunas de las posibilidades. Los latinoamericanos podrían percibir a los japoneses esta toma de decisión como algo que toma mucho tiempo, son menos flexibles, y los japoneses podrían percibir a los latinoamericanos como controladores. Y aquí hay otro ejemplo de cómo podemos terminar haciendo juicios o suposiciones si no conocemos la lógica del otro lado. Then what might be the possible strategies to bridge differences? Here are some examples.
Both sides could learn about their counterpart's way of decision-making and discuss ways to minimize its negative impact. For example, from the Latin American side, you could explain how quickly the decision should be made for a win-win situation. From the Japanese side, you could discuss where you can compromise to make it quicker. Y entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles estrategias para superar las diferencias? Aquí hay algunos ejemplos. Ambas partes podrían aprender sobre el proceso de toma de decisiones de su contraparte y conversar acerca de formas de minimizar su impacto. Por ejemplo, desde el lado latinoamericano podrías explicar con qué rapidez debe tomarse la decisión para lograr una situación de beneficio mutuo. Y desde el lado japonés podrías discutir si es negociable y aceptar acelerar el proceso. So let's move on to the last cultural dimension, indulgence or restraint. Muy bien, y vamos a avanzar con la última dimensión cultural, indulgencia o restricción. According to Hofstede studies, a clear regional pattern is found in indulgence dimension. Latin American countries typically score high in the indulgence dimension. On the other hand, Japan is relatively restrained. Según los estudios de Hofstede, se encuentra un patrón regional claro en la dimensión de indulgencia. Los países latinoamericanos suelen obtener puntuaciones altas en la dimensión de indulgencia y, por otro lado, Japón es relativamente restringido. The indulgence dimension closely relates to the tendency to allow your human drives to enjoy life and have fun. The indulgent cultures are likely to be optimistic, and their subjective well-being or feeling of happiness is relatively high. The restrained culture tends to follow strict social norms, and their subjective well-being is relatively low. La dimensión de indulgencia se relaciona con la tendencia a permitir que nuestros impulsos humanos disfruten de la vida y se diviertan. Las culturas de indulgencia tienden a ser más optimistas y su bienestar subjetivo es relativamente alto. Ahora, las culturas de restricción tienden a enfocarse en seguir normas sociales estrictas y su bienestar subjetivo es relativamente bajo. The indulgence dimension is also related to emotional expressiveness. If the culture is indulgent, people are likely to express their emotions and use more physical contact. In contrast, if the culture is restrained, emotions tend to be unexpressive and there's less physical contact. In the restrained cultures, for example, expressing too many feelings might be seen as overly emotional or unprofessional in professional settings. La dimensión de indulgencia también está relacionada con la expresividad emocional. Si la cultura es indulgente, es probable que las personas expresen sus emociones y utilicen el contacto físico. Ahora, si la cultura es restringida, las emociones tienden a ser menos expresivas y hay menos contacto físico. En estas culturas, especialmente en entornos profesionales, expresar demasiados sentimientos se puede ver como excesivamente emocional o como poco profesional. So, how the different might be perceived? Here are some possibilities. Latin Americans might perceive the Japanese as reserved, guarded, and etc. And Japanese might perceive Latin Americans as overly optimistic, lacking seriousness, and etc. Again, this is not about who is right or wrong, but understanding our possible perception help us make strategies, better strategies. Muy bien, ahora exploremos cómo podría percibirse esa diferencia. A la derecha, pues tenemos a los japoneses que son menos expresivos emocionalmente y a la izquierda tenemos a los latinoamericanos que son más expresivos emocionalmente. ¿Y cómo podrían percibir los latinoamericanos a los japoneses? ¿Cómo podrían percibir los japoneses a los latinoamericanos? Vamos a compartir estas ideas. Yeah. Well, actually, yeah. For the time's sake, just sharing the answers. Yes. So, yeah. So Latin Americans might perceive the Japanese as reserved, guarded, and Japanese might perceive Latin Americans as overly optimistic, lacking seriousness, and etc. Yeah. So Sí, again, y aquí, this, por yes. Solo Go por ahead. cuestión Yes. de tiempo, los latinoamericanos podrían percibir a los japoneses como más reservados y los japoneses podrían percibir a los latinoamericanos como demasiado optimistas o con falta de seriedad. So let's think about the possible strategies to bridge differences. Here are some possibilities. Both sides could learn and anticipate the other ways of emotional expressive
expression before the interaction and adjust their behaviors accordingly. For example, if you are expecting a business meeting with the Japanese, you might want to learn in advance about Japanese business customs. You might read or talk with cultural informants, the people who know the culture well. For example, how people greet in business settings. Do you bow or do you shake hands? How is the tone of the voice? How is the facial expression? How is the personal space, such as how far apart are you expected to stand from the other person, etc. Entonces pensemos en las posibilidades, en las posibles estrategias para cerrar las diferencias. Aquí hay algunas. Ambas partes podrían aprender sobre la forma de expresión emocional de la otra antes de la interacción y tratar de ajustar ese comportamiento. Por ejemplo, si estás esperando una reunión de negocios con japoneses, podrías informarte sobre la etiqueta empresarial leyendo o conversando con informantes culturales, personas que conocen bien la cultura. Por ejemplo, cómo se saludan en un entorno de negocios, se hace una reverencia o se da la mano, cómo es el tono de voz y la expresión facial, a qué distancia se espera que te mantengas del otro, etcétera. Let me share a story of my friend Angela, who came to Japan as an exchange student from Colombia. When Angela first came to Japan, she felt sad and lonely because she felt unwelcome. None of her Japanese host family hugged or kissed her. Her new classmates seemed distanced too. But as time passed, she found people were warm and welcomed her very much. Then she realized that she had originally felt that way because of the difference of expressing affection. She tried to observe and acquire the Japanese way. She also learned not to judge from the outside. But she still missed her culture's way, so she had a strategy. She introduced her culture's way to her friends and host family, who seemed to accept it. By the end of the year, many of them started to share and enjoy the Colombian way. Muy bien, les voy a compartir una historia de mi amiga Ángela. Ella llegó a Japón como estudiante de intercambio y venía de Colombia. Pues cuando Ángela llegó por primera vez a Japón, se sentía un poco triste porque no se sentía muy bienvenida. Ninguno de los familias o miembros de la familia anfitriona japonesa la abrazó o la besó. Sus compañeros de clase también parecían algo distantes, pero con el tiempo fue descubriendo que las personas en realidad sí eran cálidas y que la recibieron muy bien. Luego se dio cuenta de que se había sentido así debido a esa diferencia en la expresión de afecto. Ella lo que hizo es tratar de observar y aprender la forma japonesa de expresar cariño y también pues aprendió a no juzgar solo por las apariencias. Pero por supuesto aún extrañaba la forma en que su cultura expresaba el afecto, así que se le ocurrió una estrategia. Introdujo la forma en que su cultura mostraba cariño a sus amigos y familia anfitriona, quienes parecieron aceptarlo y a final del año muchos de ellos comenzaron a disfrutar de esta manera colombiana de expresar afecto. Okay, so let's have a dialogue session using the shared knowledge. What aspect of cultural differences might impact you as you interact with Japan in the future? What strategies or actions can you take to bridge the gaps? Well, instead of going to the breakout session, I'm proposing that we share in this big group. What do you think? So please think about the topic and please go ahead and share your opinion or thoughts or ideas in this big group. Ok, vamos a hacer una sesión de diálogo utilizando el conocimiento que hemos compartido esta tarde. A ver, pensemos qué aspectos de las diferencias culturales podrían impactarlos a ustedes al interactuar con Japón en el futuro y qué estrategias o acciones pueden tomar para cerrar esas brechas. Y en lugar de irnos a breakout rooms, lo que vamos a hacer es que lo vamos a compartir aquí todos en el grupo, así que quisiera que piensen en este tema, en lo que les acabo de preguntar y que compartan sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos, por favor.
Hi. So Thank you. I am I'm trying to remember some of the different areas, but I just want to make a general comment in terms of Angela's or Angela's story. Uh, we will always find differences between our cultures. And as we saw in the 6 different aspects, the important thing is that we have an open mind and dialogue. As in Angela's story, she shared her culture and it was adopted. And I think on both sides, you keep an open mind, you have some conversations, and you ask questions. So why do you guys take so long to make a decision? And then the other side can explain. And then, well, we do it a little quicker because A, B, C, D. So sometimes you can always find something good that you can adopt from someone else's culture. You don't have to adopt everything, but adopt the good things or choose something that you think will work in your country. But we have to meet in the middle because we are so different. And it is because we are different that the world is such an exciting place. If we were all the same, life would be quite boring. So I appreciate differences, but we can learn from each other. So I think the key is keeping an open mind and being willing to learn from each other. Adopt what is good, adopt what will work for you, and leave the rest. And I think that is a great way to bridge gaps across the board. Thank you. Muchas gracias, Brigitte. That was a great comment and insights. And how about you, Jaime? You're raising hand. Oh, sorry. Go So, ahead. perdón, I'm sorry, Rico, I'm just going to translate that real quick. Sure. Bridget está tratando de recordar las diferentes áreas y solo quiero hacer un comentario general en cuanto a la historia de Ángela. Pues siempre vamos a encontrar diferencias entre nuestras culturas y tal como vimos en los 6 diferentes aspectos, lo importante es mantener una mente abierta y dialogar, como en la historia de Ángela, ella compartió su cultura y fue adoptada y creo que de ambos lados, si tú mantienes una mente abierta, conversas, haces preguntas, por ejemplo, ¿por qué te toma tanto tiempo tomar una decisión? Y entonces ya la otra parte puede explicarte y entonces tú le puedes decir, nosotros lo hacemos un poco más rápido por A, B, C. Siempre puedes encontrar pues algo bueno que adoptar de otra cultura. No tiene que ser todo, pero adopta lo que es bueno o elige algo que pueda funcionar para ti. Pero si es importante, pues buscar encontrar ese punto medio, pues es la diversidad la que hace que el mundo sea tan emocionante. De lo contrario, la vida sería aburrida y siempre podemos aprender de otros. Solo mantengamos la mente abierta y estemos dispuestos a aprender de otros y adoptar lo que es bueno. Great. Jaime, go ahead. Muchas gracias. A ver, creo que las culturas, como lo han planteado bien, somos muy diferentes y plantearon algunos de los aspectos en los cuales podemos evaluar las culturas y sus diferencias. Inclusive dentro de América Latina, viajar nos constituye una diferencia cultural simplemente cruzando una frontera o a veces simplemente cruzando una provincia, lo cual ocurre también en otros países más grandes, pero hay que decir que no es, digamos, hay que considerar que América no es una sola, sino multicultural y con múltiples, digamos, culturas que llegaron a cada uno de los países para fomentar su cultura como tal, o sea, para integrar la cultura de ese país. Dado que América fundamentalmente es inmigrante y a su vez hay culturas nacionales en algunos países en los cuales han modificado también la cultura de los inmigrantes, por lo cual todos tenemos para aprender mucho de esa mezcla interracial e intercultural que generó cada una de las culturas de cada uno de los países, incluyendo a nivel de todo el mundo. Ahora, cuando decimos qué nos podría afectar, yo creo que tenemos muchas diferencias, las cuales marcaron algunas, como
por ejemplo, de repente ser más alegres o menos alegres, o considerar, eh, por ahí ponían latinos ruidosos, o sea, considerar que de repente los latinos somos más bochincheros, mientras que los japoneses son más silenciosos, pero también es cierto que ha habido una transferencia de cultura hacia ambos lados, tanto sea de Japón, y voy a hablar en realidad del Asia como tal, hacia América, y de América hacia Asia como regiones, ¿no? Y hoy en día esa diferencia yo creo que no es tan grande y es muy fácil que, sobre todo los jóvenes en América Latina, conozcan más cerca las culturas asiáticas, japonesas, coreanas y chinas. O sea, lo viven mucho más cerca. O sea, ese gap o esa diferencia cada vez es menor, creo yo, y creo que hacia el futuro va a ser cada vez más sencillo entendernos en un mundo multicultural en el cual nos vinculamos y nos relacionamos. Y respecto a las estrategias para romper eso, yo creo que es el conocimiento. La estrategia es el conocimiento, o sea, hacer conocer qué es lo que ocurre de un lado y del otro y por qué, mediante el diálogo, podemos llegar a un acuerdo o no, o ver qué posibilidades hay de avanzar en acuerdos entre ambos sectores. Por lo cual creo que el conocimiento y el habla, o sea, el intercambio de ese conocimiento es lo que nos va a hacer que esos puentes sean más sencillos. Gracias. Very well. So I believe that cultures, as you mentioned, well, are very different. And some of the aspects in which we can evaluate cultures and differences, even in Latin America, is when you travel, right? Cultural difference when you cross a border or even crossing a province in some countries. And we have to consider that America is a multicultural. It has multiple cultures that came to the different countries to promote their own country's culture, because America is eminently formed by immigrants, and there are national cultures that have modified the culture of immigrants and vice versa. So we all have something to learn from that interracial and intercultural mix, including the entire world. And now when we ask what can affect, well, we have many differences. For example, we talked that some people seem happier or less happy, or somebody said that Latin Americans were noisy and the Japanese were more silent. But there has been a transfer of culture on both sides. And I'd like to talk about Asia and America and vice versa as a region, because today that difference is not as big, and it's easy for younger people in Latin America to learn about Asian cultures, Japanese, Korean, and Chinese. That gap or that difference has become smaller and smaller. And in the future, it'll be much easier to understand ourselves in a multicultural world. And last, in regards to strategies, I believe that knowledge, that to learn what happens on both sides and why through dialogue we can reach agreements or find a possibility to reach agreements, that's the key. Thank you. Let's hear from Terashima from Mexico, then we'll move on to the summary because we are out of time. So go ahead, Terashima. Muchas gracias. Yo creo que también es muy importante, como lo comenta mi compañero Jaime de Uruguay, que es importante reconocer y aceptar nuestras diferencias culturales. Obviamente cada país tiene esa pequeña o mediana diferencia, pero este tipo de actividades, este tipo de diálogos nos permite trabajar esos aspectos, pulirlos y así por lograr una mejor comunicación, una mejor transparencia en cuanto a nuestros propios aspectos de cada país. Es sumamente importante pues también trabajar eso, y yo creo que hoy en día la tecnología pues nos ha permitido hacer este tipo de actividades, y a medida que hemos avanzando, gracias a la tecnología pues nos permite también a través de este tipo de actividades eh, conocer las diferentes culturas de otros países, tener esa relación y esa conexión intercultural entre ambos. Entonces, pues agradezco mucho esta oportunidad y
Sería todo. Gracias. So I believe it's important, just as Jaime from Uruguay mentioned, to acknowledge and accept the cultural differences. Every country has small differences, but this type of activities and dialogue allow us to work on those aspects, to have better communication, more transparency on different aspects of each country. It's very important to work on that. And nowadays, technology allows us to do this type of activities. And as we move forward, this is very helpful. So thanks to technology, we can learn from other cultures, have that relationship and that connection. So I just wanted to thank you all for this opportunity. Thank you so much, everyone. I wish I could hear from each of you. Let me pose this. Questions. Well, as mentioned, dimension serves only as the important first reference. However, when we are interacting with people from different cultures, we naturally feel something is ambiguous or unclear. When that happens, I encourage you to ask yourself the following 4 questions. Do I know the invisible culture of the people I'm interacting with? What are they? Am I not jumping to conclusion? And please try to suspend the judgment. How might we perceive each other? And please try to take perspective on the other side. And then think about strategies and actions that you can take to bridge the differences. Muy bien, pues muchas gracias a todos. De verdad quisiera escucharlos a todos, pero tal como se mencionó, pues la dimensión pues es la primera referencia, pero cuando interactuamos con personas de diferentes culturas y algo es ambiguo, no claro, cuando eso pase, yo los motivo a hacerse estas preguntas. ¿Conozco la cultura invisible subyacente? ¿Estoy saltando alguna conclusión? ¿Y cómo podríamos percibirnos el uno al otro, esa toma de perspectiva? ¿Y cuáles son las estrategias y acciones que pueden conectar o cerrar la brecha entre esas diferencias? Finally, I would like to quote from Marcel Proust. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. I hope today's session will help you understand the invisible culture of not only Japan, but also of your own. Muy bien, y para cerrar, pues me encantaría compartirles esta cita de Marcel Proust. El viaje real del descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, pero en tener ojos nuevos. Así que espero que la sesión de hoy les ayude a entender las culturas invisibles pues, de Japón y la de ustedes propia. Muchas gracias por su atención. The Professor Hofstede emphasized the importance of bridging cultures in his famous quote. The survival of the mankind will depend to a large extent on the ability of people who think differently to act together. Y también quiero compartirles otra cita del profesor Gerd Hofstede, quien dice que la supervivencia de la humanidad dependerá en gran medida en la capacidad de las personas que piensan diferentes para actuar en conjunto. Thank you for your participation and good luck. Muchas gracias por tu participación y que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias, Muchas Reiko. gracias. Thank you Thank very you. much. Muchas Ah, gracias. Gracias. gracias a todas. Antes de finalizar, antes no se vayan, tenemos unas novedades. Ya finalizamos en unos 2 minutos. Primero queremos sacarnos una foto para tener un recuerdo de esta sesión. Así que, por favor, les pedimos que puedan prender sus cámaras y poner su mejor sonrisa. Entonces, nosotros también vamos a compartirlas después seguramente por email. Así que, bueno, voy a poner la vista principal para que todos nos podamos ver y sobre todo también agradecerles que hayan quedado con nosotros hasta el final de esta sesión tan interesante. Así que vamos con la foto, Final Picture. Entonces vamos, 1, 2 y 3. Ok, perfecto. Voy a sacar una foto más. One more picture, please. Just let me save this one. Voy a guardar esta y voy a sacar otra. 1, 2 y 3. Ok, thank you very much.
vamos a ir con un anuncio más porque siempre tenemos muchos anuncios que comentarles, pero no nos vamos a demorar nada. Les queremos compartir que se vienen más sesiones, como ya saben. Entonces, durante esta semana nosotros vamos a compartir seguramente a sus casillas de correos la invitación para el encuentro en 2 semanas. También les pedimos por favor que puedan llenar esta pequeña encuesta, no se van a demorar nada, pueden escanear el código que ven ahí, pero si no también les puedo compartir aquí en el chat para que puedan acceder y puedan darnos su feedback o su retribución del evento, ¿verdad? Que va a ser muy importante para nosotros porque, como dijimos, estos eventos son hechos para ustedes y es un espacio de conexión, así que ahí está el link del Google Doc. De cualquier forma, vamos a enviar también este link para que ustedes puedan responderlo vía correo electrónico si es que no lo pueden hacer ahora. Así que desde ya también agradecemos eso. Eh, por si quieren escanear ahí, como dijimos, el QR, si no lo pueden llenar ahí en el chat o si no, también lo vamos a pasar por email nuevamente. Y por último, ya para que hagan el save the date o guardar la siguiente fecha en donde nos vamos a encontrar, nos vamos a ver en 2 semanas, ¿sí? El martes 17 de septiembre. Vamos a iniciar a la misma hora que iniciamos hoy. We will start at 7 p.m. again, the Eastern Time. We will see you in 2 weeks again. El tema va a ser política japonesa sobre el cambio climático, climate change, Japanese policy. Entonces, nosotros vamos a estar enviando esa invitación nuevamente por correo con el enlace de Zoom para que puedan inscribirse y les mandaremos también recordatorios. We will send you reminders and you will sign up in the Zoom link in the following invitations. Entonces, ahora sí, ya, muchísimas gracias. Thank you very much. Have a great night. Have a great morning in Japan. And thank you everybody for joining us. Gracias a todos por acompañarnos. Obrigado. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Ya. Thank chao. you. See you. Bye. Arigato. Hasta luego. Gracias. Arigato. Obrigado. Arigato. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Até mais. Até mais. Thank you very much. Akiko, Mio, Reiko, Stephanie, gracias. Siempre un trabajo impecable.